Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Capítulo 252. El hogar está donde está el corazón. Felicidades, Ochako. Exclamaron Izuku y Olmigt aplaudiendo mientras ambos, junto con la propia Ochako, se sentaban en la oficina de Izuku para hablar y celebrar que Ochako había obtenido su licencia provisional. Gracias, chicos, dijo Ochako con una sonrisa cansada. En realidad, estaba agotada por el examen. Además, Izuku, ¿qué demonios eran esos monstruos vegetales explosivos? Ah, los Saibamen. Sí, mis científicos los crearon durante sus experimentos, explicó Izuku. Como la HPSC pidió algunos monstruos, pensamos que esos servirían. ¿Así que tienes esas cosas tiradas por ahí en tu laboratorio de plantas? Preguntó Ochako, confundida e inquieta ante la posibilidad de que en ese laboratorio se escondieran monstruos vegetales. Sí, pero pronto los trasladaremos a todos a la isla Ángel, explicó Izuku. Ojalá el año que viene podamos conseguir más monstruos de allí para usarlos en la prueba. Intenta no volverte loco. Ochako rió nerviosamente, sintiendo un poco de lástima por la pobre generación futura que tendría que hacer esa prueba. Parece que a todos se les va a conceder un tiempo de vacaciones, dijo Olmigt. ¿Qué piensas hacer ahora, joven Uraraka? Bueno, mis padres y yo estábamos planeando regresar a nuestra ciudad natal por un tiempo, reveló Ochako. Momo, Mina y Tsu vendrán conmigo por alguna razón. No entiendo qué les puede interesar de un pueblito tan antiguo, pero parecen muy emocionadas. Eso suena divertido. La verdad es que dudo que alguno de ellos haya visto el campo, así que tiene sentido, explicó Izuku. Pero espero que lo disfrutes. ¿Quieres que te deje usar portales para llegar allí rápidamente? Si pudieras, sería genial. Aceptó Ochako con alegría. Los viajes largos en coche le destrozan la espalda a papá, así que eso es de gran ayuda, Izuku. Todavía me resulta bastante extraño lo rápido que pudiste usar el poder de Kurohiri, dijo Olmigt. La idea de duplicar dones sigue siendo extraña para mí. El avance de la tecnología es infinitamente vasto e impredecible. Al menos para gente como nosotros. Izuku se encogió de hombros. A estas alturas, nada de lo que inventan me sorprende ya. Pero hablando de fractales, tengo malas noticias. Ochako, a partir de ahora, tienes prohibido usar fractales. ¿Eh? Ochako lo miró con expresión desconcertada y ligeramente preocupada. ¿Por qué? Bueno, estaba pensando en darte un fractal propio cuando el laboratorio descubrió algo usando la nueva información que tenemos sobre ti, suspiró Izuku. El One for All se está volviendo inestable. La cantidad de poder y dones que ha adquirido a lo largo de los años ha provocado que su membrana de estabilidad se vuelva cada vez más delgada. Por eso te costaba tanto controlarlo, y por eso tienes acceso a los otros dones cuando los usuarios anteriores no lo tenían. Vale, entonces ¿por qué no puedo usar fractales? Preguntó Ochako. Los fractales añaden temporalmente más poder y un factor de peculiaridad adicional a tu cuerpo, dijo Izuku. Imagina inflar un globo que ya está demasiado lleno. Un movimiento en falso y explotas. Los ojos de Ochako se abrieron de par en par. Oh. Además, te sugiero que no le pases el One for All a nadie, advirtió Izuku. De lo contrario, el próximo usuario sufrirá consecuencias aún peores que las tuyas. Y con eso quiero decir que explotará. Ya veo, así que One for All finalmente ha llegado a su límite, dijo Olmigt, con un aire algo triste. Eso parece. Pero estamos buscando maneras de sortear estas limitaciones, dijo Izuku. Estamos estudiando el asunto detenidamente y les informaré si surge alguna novedad. Gracias. Me alegra que nos hayas contado todo esto antes de que matara a alguien por accidente. Ochako se estremeció al imaginar a su pobre aspirante a aprendiz explotando repentinamente después de que ella le otorgara el don. Uf. Por supuesto.
Recuerden, la Fundación Midoriya siempre será su aliada, les dijo Izuku con una sonrisa. Hablando de la Fundación Midoriya y sus sucesores, por macabro que parezca, no puedo evitar preguntarme quién se hará cargo de la Fundación Midoriya en caso de que usted no pueda dirigirla o se retire. Bueno, si me pasara algo ahora, mi madre se haría cargo de la fundación, explicó Izuku. Actualmente estamos trabajando en la fusión de su empresa con la Fundación Midoriya. Pero en el futuro, planeo que uno de los chicos tome las riendas. Probablemente Kyoku. Ochako y All se quedaron paralizados, antes de dirigirle a Izuku una mirada que cuestionaba si hablaba en serio. Vale, sé que no tenéis la mejor impresión de ella, pero ha mejorado muchísimo desde la última vez que la visteis. Ha estado aprendiendo sobre el funcionamiento de la fundación y también se ha calmado bastante, les aseguró Izuku. Y el único otro chico que parece interesado en hacerse cargo es Yonda, así que mis opciones son limitadas. Ochako se estremeció ante la idea de que Yonda se hiciera cargo de la fundación. Sí, tal vez Kyoku sea la mejor opción. Hora de un viaje por carretera. Gritó Mina mientras ella, Momo, Tsu y Ochako se sentaban en los asientos traseros del coche del señor Uraraka. Nunca he hecho viajes largos en coche, admitió Momo. Tengo curiosidad por saber cómo es. Lo siento, pero las cosas no van a ser así, dijo Ochako disculpándose. Las chicas la miraron confundidas. De repente, un portal negro se abrió frente al coche. Todas las chicas, excepto Ochako, se levantaron de repente sorprendidas. Uno de los portales de Kurohiri. Gritó Momo, mientras ella y los demás se preparaban para desabrocharse los cinturones de seguridad y salir del coche. Esperen. Chicos, no es Kurohiri. Les dijo Ochako, lo que hizo que se detuvieran un momento y la miraran con expresión confusa, instándola a explicarse. Es Izuku. ¿Recuerdan cómo Izuku puede hacer cosas raras con cristales? Esto es una de ellas. ¿Entonces puede replicar el don de Kurohiri? Preguntó Momo. ¿Una locura, dijo el señor Midoriya. Ese chico seguro que no descansa nunca. Da la sensación de que el sentido común del mundo se desmorona día a día, comentó Tsu. ¿Estás segura de que es seguro conducir por aquí? Preguntó la señora Uraraka. Sí, Izuku jamás nos dejaría usar esto si no fuera seguro, les aseguró Ochako. ¿Y es esto un viaje en coche de 7 horas? Muy bien, vámonos. Dijo el señor Uraraka con urgencia. El coche arrancó y avanzaron hacia el portal. Tras atravesar la breve oscuridad en coche, llegaron al otro lado, a un pequeño pueblo. Y aquí estamos, dijo el señor Uraraka mientras el portal se cerraba tras ellos. HMPH. Nada de viajes por carretera. Mina hizo un puchero. Estoy un poco decepcionada, pero dejando eso de lado, el paisaje de un pueblo pequeño es realmente muy diferente al de una ciudad, dijo Momo, mirando por la ventana mientras seguían conduciendo. Todo es mucho más pequeño. Y más limpio, añadió Tsu. Sí. Lo que le falta en grandeza, lo compensamos con nuestra unión, dijo el señor Uraraka con orgullo. Una comunidad más unida, valores más sólidos, una mayor sensación de hogar. Finalmente, lograron llegar a su antigua casa. Una casa pequeña de una sola planta que parecía algo deteriorada. Muy bien, ya llegamos, dijo el señor Uraraka mientras estacionaba el auto frente a la casa. Mientras todos salían del coche, de repente, un anciano se acercó a ellos. Homo. Ika. ¿Eres tú? Gritó el anciano con una gran sonrisa en su rostro. Furui. ¿Sigues vivo? Exclamó el señor Uraraka con una sonrisa igualmente radiante, mientras los dos hombres se abrazaban brevemente. Sabía que eras demasiado testarudo como para dejar que la vejez te venciera todavía. Todavía me quedan unos cuantos años. Furui soltó una risita. ¿Y qué te trae de vuelta? Después de que te fuiste, pensé que nunca volvería a verlos. Solo queríamos alejarnos de la ciudad por un tiempo, mientras celebrábamos que nuestra pequeña Ochako había aprobado el examen de certificación, explicó la señora Uraraka. Oh. Así que la pequeña Ochako por fin es una heroína de pleno derecho. Dijo Furui, mirando a Ochako con orgullo. Nunca pensé que viviría para ver este día.
Todavía no soy un héroe, solo tengo una licencia provisional, dijo Ochako, con un aire algo avergonzado. Aún me faltan un par de años para eso. Bueno, intentaré aguantar hasta entonces, dijo Furui con una sonrisa. Aunque me encantaría seguir hablando, estoy seguro de que están cansados, así que los dejo ir. Ah, pero una cosa más. El agua no va a funcionar. El sistema de agua de toda la ciudad está cortado. ¿Qué? ¿Por qué demonios harían eso? Preguntó el señor Laraka, confundido. ¿Cómo demonios se supone que alguien va a conseguir agua? Me temo que nos quedamos con el agua embotellada, explicó Furui con tristeza. Algo le pasó al lago. Un día, mucha gente empezó a enfermarse y descubrimos que era porque el lago había sido envenenado. ¿Envenenado? Preguntó Ochako, con expresión de absoluta sorpresa. ¿Cómo se envenenó el lago? Nadie lo sabe. Simplemente sucedió un día. Y la situación fue empeorando cada vez más, explicó Furui. Ahora el agua es prácticamente veneno puro. Hemos intentado investigar, pero incluso el aire alrededor del lago es tóxico. Nadie ha muerto todavía, pero hemos estado a punto de morir varias veces. Si no fuera por esa medicina novedosa de la Fundación Midoriya, al menos 10 de nosotros ya habríamos muerto. ¿Has llamado a los héroes para que te ayuden a resolver el problema? Preguntó Momo. Señorita, aquí no tenemos héroes, le dijo Furui. Tenemos que llamar a los héroes de la ciudad más cercana. Y digamos que no somos su prioridad. Tardarán un tiempo en llegar, así que hasta entonces solo nos queda esperar y rezar para que el veneno no nos alcance. ¿Quieres decir que se está extendiendo desde el lago? Preguntó Mina. Sí. No sabemos hasta dónde llegaré, pero si llega a la ciudad, no tendremos más remedio que irnos, explicó Furui, con una expresión de profunda desilusión. No permitiremos que eso suceda. Dijo Ochako con firmeza, provocando que todos la miraran. Ochako miró a las chicas. Disculpen si les pido demasiado, pero ¿podrían ayudarnos, por favor? No puedo permitir que destruyan mi pueblo. Además, me encantaba ese lago. Solía ir allí todo el tiempo a jugar y mirar las estrellas. Si está contaminado, tengo que encontrar la manera de limpiarlo. ¿Sí? Exclamó Mina. Cuentas con mi apoyo, Uraraka. Aunque me duela decírtelo, todavía solo tenemos licencias provisionales, señaló Tsu. Aún no podemos usar nuestros dones a menos que haya un héroe profesional cerca. Sí, pero nadie se va a enterar. Señaló Ochako. Y ni siquiera sabemos si tendremos que luchar contra alguien. Es cierto, dijo Momo, reflexionando sobre la idea. Y si no los ayudamos, el problema podría provocar que todos aquí pierdan sus hogares a causa del veneno. No soy partidario de romper las reglas, pero sería muy cruel de nuestra parte no hacer nada en esta situación, Tsu. Sí, Tsu, no seas tan quisquillosa. Dijo Mina con el ceño fruncido. No presionen a la chica, no todo el mundo es tan altruista, les dijo Furui. Hay gente que es así, suspiró el señor Laraka. Uf, ¿por qué me haces quedar como la mala por querer obedecer la ley? Suspiró Tsu. Está bien, te ayudaré. Pero si por alguna razón tenemos que pelear, debemos irnos inmediatamente. Estoy de acuerdo. Una cosa es investigar, pero si hay un villano involucrado, creo que lo mejor sería pedirle ayuda a Midoriya, dijo Momo. Me parece justo, dijo Ochako, visiblemente aliviada de que sus amigos hubieran accedido a ayudarla. Gracias, chicos. De verdad lo aprecio. Dado que todo el lago era una zona completamente tóxica, necesitarían trajes especiales incluso para poder ir allí. Pero tras horas de ensayo y error, mediciones y muchísimas búsquedas en Google, Momo había logrado fabricar trajes especiales de protección contra materiales peligrosos para cada uno de ellos, que los protegerían del ambiente tóxico. Y vaya si se alegraron de ello. En cuanto llegaron a la tierra envenenada, pudieron notar la diferencia de inmediato. Los árboles estaban muertos, marchitos y en descomposición. Casi se derretían al desmoronarse. Toda la demás vegetación había desaparecido. El único rastro de ella eran pequeños fragmentos arrugados en el suelo. El aire estaba impregnado de una niebla tóxica de color púrpura. Tan espesa y densa que no podían ver el cielo nocturno sobre ellos. Incluso el suelo parecía haber sido envenenado.
La hierba había desaparecido, dejando solo tierra, y hasta la tierra estaba seca y parecía completamente desprovista de nutrientes. Y lo que empeoraba aún más la situación eran los animales muertos, cuyos cuerpos yacían esparcidos por todo el suelo. ¡Oh, Dios mío! Momo miró la zona con absoluto horror. Esto no puede ser natural. Estoy de acuerdo, es evidente que hay un villano poderoso, o incluso varios, detrás de todo esto, dijo Tsu mientras seguían avanzando hacia el lago. Por eso deberíamos dar la vuelta. Tsu, te queremos. De verdad. Por favor, deja de decir que vas a volver, le dijo Mina. Al menos necesitamos averiguar cuál es el problema, dijo Ochako, liderando la iniciativa. Después de eso, podremos dar marcha atrás y pedir ayuda. Ver esa parodia distorsionada y espantosa del lugar por el que había viajado una y otra vez desde que era niña, no hizo sino reforzar su determinación. Ella lo arreglaría. No solo por ella misma, sino por el pueblo. Unos minutos más tarde, finalmente llegaron al lago. El agua se había vuelto morada e incluso burbujeaba en algunos puntos. Tenía un aspecto tan repugnante como peligroso. Bien, ya estamos aquí. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Mina. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender por qué sucedió esto, dijo Ochako. Vamos a... Ochako, la interrumpió Tsu. Algo está saliendo del agua. Todos miraron hacia el lago y vieron algo que se elevaba. Al principio era difícil de ver debido a la espesa niebla, pero a medida que ascendía, finalmente pudieron verlo con total claridad. Ante ellos se alzaba un dragón gigantesco, del tamaño de un gran edificio. Estaba cubierto de escamas verde oscuro, tenía un cuerpo grande y regordete y una cola corta y gruesa. Su nido era largo como el de una serpiente, y su rostro era casi como el de una rana, con una boca enorme y grandes ojos amarillos rasgados. Y incrustada en su frente, había una bola con 2 estrellas en su interior. Quien se atreva a entrar en mi dominio. Rugió el dragón. ¡Santo cielo, un dragón! Gritó Mina. Parece que hemos encontrado la raíz del problema. Es hora de irnos. Les dijo Tsu. ¿Quién eres? ¿Por qué estás contaminando el lago?, le preguntó Ochako al dragón. No puedes decirle a la gente que estás lastimando. ¿Hacer daño a la gente? ¿Por qué me importaría?, rugió el dragón, mirando fijamente a Ochako. Este lago es mío. Si ustedes, los humanos, quieren meterse con él, será culpa suya que salgan lastimados. Habla como si no fuera humano. ¿Acaso no es solo alguien con poderes de dragón?, se preguntó Momo. Tsu agarró a Ochako y comenzó a arrastrarla. Vámonos. Nos vemos, gritó Mina mientras los 4 echaban a correr. Splash. Mientras corrían, el dragón lanzó por la boca una ráfaga de lodo espeso y tóxico que cayó frente a ellos, obligándolos a detenerse. ¿Quién dijo que te dejaría escapar?, se burló el dragón. Todos los que se atrevan a entrar en mi casa deben morir. El dragón lanzó más lodo, y las chicas saltaron a un lado para esquivarlo. No podemos volver al pueblo. Si esta cosa nos persigue hasta allí, pondrá a todos en peligro, dijo Ochako. Por eso no deberíamos haber venido aquí en primer lugar. Tsu quería gritar, pero en ese momento eso sería más frustrante que útil. Entonces, ¿qué debemos hacer exactamente? Lo detendremos, gritó Momo, creando un escudo que surgió de su traje para bloquear parte del lodo. Espera. Ya Momo, ¿cómo puedes usar tu don con ese traje puesto?, gritó Mina sorprendida. Midoriya me presentó un nuevo material y lo incorporé a mi traje, explicó Momo. Asu y Uraraka también deberían poder usar sus dones hasta cierto punto, pero Ashido no tiene poderes. Por eso, ella debería ser quien regrese y pida ayuda. Bien, dijo Ochako mientras activaba el carenado completo. Era hora de recuperar su lago. Capítulo 253. El lago de las sombras. He oído que algunas personas se molestan porque esta historia se ha alejado un poco del público infantil. En cierta medida, sí. La historia aún gira en torno a ellos, pero el alcance se ha ampliado hasta el punto de que los niños no pueden tener tiempo en pantalla por un tiempo. Pero si bien la historia se ha alejado de lo que era originalmente, también mantiene su esencia.
Este fanfic siempre ha sido, y siempre será, un vertedero de ideas disparatadas para cualquier cosa que tenga dando vueltas en mi cabeza. Y eso no va a cambiar en un futuro próximo. Así que, si lo que buscas es una experiencia más centrada, lo siento, pero eso no va a suceder, y entiendo perfectamente si quieres dejar de leer, solo te pido que lo hagas con educación. Por otro lado, existen muchas otras historias similares o directamente inspiradas en este fanfic, que deberían centrarse en los niños. Así que ahí lo tienen. Dicho esto, pasemos a la historia. Uraraka, Asui. Necesito que distraigan al monstruo mientras trabajo en algo, dijo Momo mientras usaba un escudo para bloquear parte del lodo tóxico que le lanzaba el dragón. No dañen sus trajes. Si se abre el más mínimo agujero, podrían morir. Uraraka, intenta no usar demasiado poder. ¿Por qué las cosas nunca pueden ser fáciles? Se lamentaba Uraraka. Ella se lanzó hacia adelante, corriendo sobre la superficie del agua. Luego, disparó una bala de aire comprimido a la cara del monstruo, sin causarle daño real, pero lo suficientemente molesto como para llamar su atención. Ra. El dragón rugió, mientras lanzaba un chorro de veneno desde su boca hacia Ochako, quien lo esquivó continuando corriendo sobre la superficie del lago. Mientras tanto, Tsu había saltado sobre el monstruo y comenzó a trepar a su alrededor, buscando un punto débil. Es muy difícil mantener el agarre con este traje puesto. Pensó Asui mientras se aferraba con fuerza a las escamas de la bestia. Ochako saltó al borde del lago, agarró uno de los árboles muertos y lo levantó, antes de volver corriendo sobre el agua. El dragón le lanzó más lodo por la boca, pero Ochako logró esquivar cada disparo y chorro de lodo, acercándose así al dragón. Abrió la boca para lanzar más lodo, pero Ochako saltó y arrojó el árbol dentro de su boca. ¡Ga! El dragón se atragantó un poco cuando el árbol entró en su boca, pero antes de que pudiera escupirlo, Ochako saltó y le clavó el árbol en la garganta de un puñetazo. ¡Ac! El dragón seguía ahogándose con el árbol que ahora tenía atascado en la garganta. Agitaba la cabeza con furia, intentando por todos los medios expulsarlo, pero lo único que conseguía era aplastarlo y romperlo, y los trozos se le quedaban incrustados en los lados de la garganta. Desafortunadamente, todos esos forcejeos hicieron que a Tsu le resultara muy difícil mantener el agarre, y fue arrojada del dragón y cayó al agua. Por suerte, el traje la protegió del agua extremadamente envenenada, pero estaba demasiado cerca del dragón que se debatía violentamente como para sentirse tranquila. De hecho, estaba lo suficientemente cerca como para ver algo. Su parte inferior, que estaba oculta bajo el agua, carecía de escamas protectoras. Su parte inferior no tiene escamas, dijo Tsu a través del comunicador de su traje mientras nadaba alejándose del dragón. Gracias. Uraraka, ¿puedes mostrarle el vientre? Preguntó Momo por el comunicador. Puedo intentarlo, pero no será fácil, dijo Ochako. Ochako huyó del dragón que se agitaba y se detuvo a la orilla del lago. Muy bien. Es hora de una prueba de fuego. Uraraka apuntó su mano al cuello del dragón. Látigo negro. Látigos de energía negra salieron disparados de aberturas especialmente hechas en su traje y se enroscaron alrededor del cuello del dragón. ¡Ak! Uraraka luchó contra el poder del dragón y, como tal, aumentó el poder de su Full Cowling. ¡Ah! Ella tiró del dragón hacia sí, levantándolo un poco del agua y dejando al descubierto su vientre. Momo. Hagas lo que hagas, hazlo ahora. Muy bien. Gracias, Uraraka. Dijo Momo, apuntando el cañón de riel que había estado fabricando directamente al vientre del dragón. Crackacón. El cañón electromagnético disparó su largo y afilado riel directamente hacia el dragón. El disparo fue tan potente que el sonido resonó por todo el bosque. El riel le atravesó el vientre, recorriendo todo su grueso cuerpo, y la punta sobresalió de sus escamas antes de detenerse por completo. ¡Bum! El raíl explotó, la explosión fue tan potente que le atravesó las entrañas, y de su boca, nariz y ojos brotó fuego, destruyéndole los globos oculares y los dientes. Una vez que la explosión amainó, salió humo a borbotones de aquellos agujeros y el dragón quedó completamente inerte. Entonces comenzó a desvanecerse. Su cuerpo se convirtió rápidamente en humo negro y se desvaneció en el viento. Solo quedó la esfera del dragón, que cayó al lago con un chapoteo. Su cuerpo se convirtió en humo, se parece mucho a uno de los Green de Yami.
Ochako lo notó, antes de concentrarse en la esfera del dragón que flotaba en el centro del lago. ¿Y qué es esa esfera? Ochako corrió hacia adelante sobre el agua, agarrando la pelota al pasar, y se reunió con Momo y Tsu. Bueno, parece que está muerto. ¿Pero qué demonios era eso? Preguntó Momo. ¿Lo hizo alguien con su peculiaridad? Probablemente eso fue lo que pasó, ¿pero por qué? Preguntó Tsu. ¿Qué gana alguien envenenando un lago en un pueblo pequeño? Los superhéroes están aquí para salvar el día. Los tres alzaron la vista y vieron a los gamas volar hacia ellos, antes de aterrizar junto a ellos. Déjenme enfrentarme a ellos. ¿Dónde está el dragón? Gritó Gama 2, mirando a su alrededor en busca de la amenaza. Parece que ya los han derrotado, dijo Gama 1, mirando fijamente a Uraraka. Y mira lo que tiene en la mano. Gama 2 lo hizo, y sus ojos se abrieron de par en par al ver la esfera del dragón. ¡Oh, mierda! Es tal como temíamos, dijo Gama 1, extendiendo la mano hacia la bola que Uraraka le entregó. Un dragón de las sombras. ¿Dragón de las sombras? Repitió Tsu. ¿Sabes qué criatura era esa? Preguntó Momo. ¿Era un Grimm? Preguntó Ochako, con una expresión a la vez confusa y decidida, como si esperara una explicación que no le gustaría. ¿Un Grimm? ¿Te refieres a esas cosas que Midoriya crea usando uno de los dones de su hijo? Preguntó Momo, con una expresión aún más confusa. Ahora que lo pienso, sí que se desvaneció, igual que uno de los Grimm de Yami, comentó Tsu. ¿Pero por qué demonios Midoriya crearía un dragón para envenenar un lago en tu ciudad natal? Eso no se parece en nada a Midoriya. Tienes razón, el director Midoriya jamás haría algo así, explicó Gama 1. Esto fue obra de un Grimm alterado. ¿Un Grimm alterado? Repitió Ochako. Grimm que han sido alterados mediante algún método, generalmente con fractales, continuó Gama 1. La gran mayoría de estos Grimm son completamente conscientes, por lo que Yami no puede controlarlos. Y entre estas criaturas, hay un grupo de creaciones llamadas dragones de las sombras. Verás, si bien el director Midoriya y la investigadora principal Mai siempre intentan priorizar la seguridad en el laboratorio, hay una razón por la que decidieron que un lugar como Angel Island debía existir, y por la que le han dado tanta importancia, explicó Gama 2. Es por los dragones de las sombras. 7 fractales se llenaron de energía negativa y se dejaron pudrir, continuó Gama 1. Con el tiempo, comenzaron a adquirir conciencia y se transformaron en esferas con estrellas en su interior. Absorbieron energía negativa, al igual que Yami, y finalmente acumularon la energía suficiente para escapar y tomar forma física. Todos son muy poderosos, y 2 de los 4 que hemos encontrado son hostiles, según se ha confirmado. ¿Cuántos de ellos has capturado? Preguntó Uraraka nerviosamente, tratando de asimilar toda esa información. Técnicamente, solo dijo Gama 2. Pero tenemos a 2 de ellos bajo estricta vigilancia. ¿Y la última? Preguntó Tsu. Gama 2 suspiró. Se desconoce la ubicación actual de Sin. A ver si lo entiendo bien, dijo Momo, con un tono que mezclaba preocupación y terror. Hay 4 dragones extremadamente poderosos vagando por el país. Todos ellos podrían ser hostiles, ¿y no tienes ni idea de dónde están? Eso es correcto, por desgracia, suspiró Gama 1 antes de bajar la mirada hacia la pelota. Estamos intentando encontrar la manera de rastrearlos, pero no está dando buenos resultados. La energía del caos negativa en sí misma se compone de muchas firmas de energía del caos diferentes, por lo que actualmente nuestros detectores no pueden distinguir entre un dragón de sombras y un grupo grande de personas, explicó Gama 2. Y ajustarlos para intentar escanear la energía del caos negativa es imposible. Técnicamente existe en todas partes, solo que no en forma física. Así que tenemos que encontrar una manera de detectar la energía del caos negativa manifestada. Ya veo. Ochako frunció el ceño. De repente, se abrió un portal detrás de ellos, y de él salió Izuku, vistiendo un traje similar al de ellos. Lo siento muchísimo. Izuku se arrodilló inmediatamente y se disculpó. Siento mucho que todo esto haya pasado. Ochako frunció el ceño. Izuku, no te culpo por esto. Todo fue un terrible accidente, y parece que estás haciendo todo lo posible por arreglarlo.
Sinceramente, no sé lo suficiente sobre la situación como para señalar a alguien con la culpa, pero como te conozco, voy a suponer que fue más bien un accidente del tipo quien lo hubiera imaginado. Dijo Tsu. Estoy de acuerdo con Asui, por favor, cuida de tu Midoriya, le dijo Momo. Por ahora, centrémonos en solucionar el problema. Ya matamos al dragón, ¿cómo vamos a arreglar el lago? Oh, el dragón no está muerto, intervino Gamma 2, provocando que las chicas lo miraran sorprendidas. Su cuerpo es solo una construcción. El verdadero dragón, o mejor dicho, su alma, está dentro de la esfera. Tras absorber suficiente energía negativa, debería poder regenerar su cuerpo. Pero eso tardará un tiempo. ¿Entonces vas a destruir la pelota? Preguntó Momo. Izuku se levantó y negó con la cabeza. Lo pensé, pero si podemos estudiarlo más a fondo, tal vez podamos encontrar a los otros dragones. Así que he decidido enviarlo a la isla Ángel. Allí estará confinado y estudiado, sin poder dañar a nadie fuera de la isla. Ahora, en cuanto al lago, en su estado actual, el daño es demasiado grave para repararlo por medios normales. Nuestra única opción es usar la bomba de reinicio y limpiar la zona. Eso lo restaurará a su estado original, o al menos eliminará el veneno y nos permitirá trabajar para que vuelva a ser como antes. Eso es bueno, dijo Ochako, aliviada. Le preocupaba que su querido lago se hubiera perdido para siempre. ¿Cuánto tiempo tardará eso? Una semana aproximadamente, dijo Izuku. Lo pondré en la lista de prioridades. Considéralo parte de mis disculpas. La joven Karea Shinda caminaba por un sendero de tierra a través del campo, tarareando alegremente para sí misma. El mundo es tan hermoso. Dijo Karea mientras contemplaba los exuberantes campos verdes y el vibrante cielo azul. ¿No les parece, familia? Ah. Cientos de gritos respondieron desde su interior. Me parece precioso, Karea, dijo la bola de 7 estrellas en su cabeza. Estoy segura de que a todos los nuevos amigos que vamos a hacer también les encantará. Gracias, Bailey. Dijo Karea con una sonrisa mientras bajaba saltando por el sendero. Hasta que notó algo. ¿Eh? Más adelante, había otra niña. Parecía tener su misma edad. Tenía el pelo corto y castaño con 2 mechones que enmarcaban su rostro. Llevaba zapatos rojos, pantalones cortos marrones, una chaqueta de invierno azul grande y una bufanda roja, con una camisa de rayas azules y blancas debajo. Tenía los ojos cerrados, pero aún así parecía mirarla fijamente. Karea tampoco pudo determinar su género. Hola. Dijo el niño con una sonrisa amigable. Hola. Saludó Karea con la misma amabilidad. Debe ser Karea, ¿verdad? Preguntó el niño. Karea jaleó. Lo soy. ¿Cómo lo supiste? El doctor Garamond te ha estado observando desde hace un tiempo, dijo una voz a sus espaldas. Karea se dio la vuelta y vio a alguien casi idéntico al niño que tenían delante. Sin embargo, había algunas diferencias. Mientras que el niño de delante tenía la piel bronceada, el de detrás la tenía pálida, salvo por un rubor permanente en las mejillas. Ambos llevaban los mismos pantalones cortos, pero la camiseta de este niño era verde con rayas verde claro. Además, lucía un medallón dorado en forma de corazón colgado al cuello. Sus ojos estaban muy abiertos, revelando su color rojo sangre. Permítanos presentarnos. Mi nombre es Furizuku. El que estaba al frente se presentó. Y su nombre es Kiara Kuta. Pero nosotras la llamamos Kiara. Nos envió el Dr. Garamond para traerlos ante él. Lo siento, pero tengo que irme, dijo Karea con una reverencia de disculpa. Verás, necesito hacer nuevos amigos para que se unan a mi familia. Así que estoy súper ocupada. Sí, estamos ocupados comiendo gente, ya lo entendemos, dijo Kiara mientras ponía los ojos en blanco. Pero verás, el problema es que, Kiara abrió la mano y, de repente, un cuchillo de energía roja se formó en su interior. Le dedicaron una sonrisa muy amenazante. No te lo estábamos preguntando. Cortaron el aire frente a ellos, creando un gigantesco corte de energía roja que voló directamente hacia Karea. Los ojos de Karea se abrieron de par en par y saltó a un lado para esquivar el ataque, que ahora se dirigía directamente hacia Furizuku. Pero justo antes de que pudiera alcanzarla, el ataque desapareció. Oye. Eso fue grosero.
exclamó Karia haciendo un puchero. Kiara alzó su cuchillo. Si no quieres venir, cállate y pelea. Dicho esto, le lanzó unos cuantos golpes de energía más. Karia hizo un puchero aún más fuerte y apartó la energía con las manos. Eres un verdadero idiota. Bien. Si quieres interponerte en mi camino, entonces tendrás que unirte a mi familia también. Fuosh. Con una velocidad explosiva, Karia se abalanzó sobre Kiara e intentó morderla, pero Kiara le dio una patada en el costado de la cara y la mandó volando hacia la derecha, deslizándose por la tierra y la hierba. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Karia sacó la cabeza de la tierra y se frotó la mejilla hinchada mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Eso duele mucho. Karia. ¿Estás bien? Déjame ayudarte. Dijo la bola de 7 estrellas presa del pánico. De repente, la hinchazón desapareció y todo el dolor se esfumó. Gracias, Bali, dijo Karia con una sonrisa entre lágrimas. Golpe. Kiara estrelló su pie contra la nuca de Karia, aplastándola contra el suelo con tanta fuerza que formó un cráter. Zas. 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 Kiara siguió aplastando la cara de Karia contra el suelo con el pie, haciendo el cráter más grande y profundo cada vez. Hasta que finalmente se detuvo. Creo que ahora está inconsciente, dijo Furizuku mientras se acercaba a ellos. Kiara se apartó de Karia y la levantó del pelo. Tenía la cara magullada, la esfera del dragón rota y, sin duda, inconsciente. TCH. ¿Eso fue todo? ¿No se suponía que era fuerte? Es solo una niña pequeña. No es una luchadora de verdad, explicó Furizuku. Probablemente ni siquiera sepa cómo usar sus dones. Esperaba una pelea más reñida, suspiró Kiara antes de empezar a arrastrar a la chica. Bueno, llevémosla al médico. Furizuku sonrió con sorna. Como desees. Quebrar. Y con un chasquido de dedos, desaparecieron. Capítulo 254. Sensei, hoy fue otro día de clases en la Fundación Midoriya. Dado el gran número de niños que había, no podía meterlos a todos en una misma aula a la vez. Así que decidió establecer horarios de clase individuales. Básicamente, los dividía a todos en grupos de 12. Y una vez que terminaba de impartir una clase, pasaba a la siguiente. Por suerte, como Izuku había eliminado la mayor parte del material innecesario que añadían las escuelas, las clases no se alargaban demasiado. Así que podía terminar con todos los alumnos sin que le llevara todo el día. Era muy temprano por la mañana, e Izuku estaba de pie frente a lo que él llamaba la clase 1. La clase 1 estaba compuesta por Eri, Kei, Fu, Kiba, Sansan, Kyoku, Shiruku, Yami, Fuku, Otoko, Kai, por videollamada, y Mu, que llevaba una sábana. Todos esperaban a que Izuku comenzara la lección. Muy bien, chicos. Me complace presentarles a su nuevo profesor. Dijo Izuku. ¿Eh? Fue la respuesta de Fuku. Aunque todos los demás parecían bastante sorprendidos. La puerta se abrió y entró lo que solo podía ser perturbado. Un hombre pulpo amarillo gigante. No era exactamente un pulpo. Su cabeza era una bola redonda amarilla, con 2 pequeños puntos negros que parecían ser sus ojos y una gran sonrisa parecida a la del gato de Cheshire. La mayor parte de su cuerpo estaba cubierta por la toga académica. Una gran capa negra con una franja roja en el centro y algunas líneas azules en la manga. Las únicas otras 2 prendas que llevaba eran una corbata negra con una media luna en la parte inferior y un pequeño birrete de graduación. De la parte inferior de la túnica salían unos gruesos tentáculos amarillos, y de las mangas, 4 tentáculos más finos, 2 a cada lado. Hola, niños. Dijo el hombre pulpo con voz alegre. Me llamo Kyoshi Shiji. Y a partir de hoy seré vuestro nuevo profesor. Kei levantó la mano. Sí, señorita Kei. Exclamó Kyoshi. ¿Cuál es su pregunta? ¿Eres un hombre con la peculiaridad de un pulpo? ¿O un pulpo con la peculiaridad de un hombre? Preguntó Kei. Ninguno de los dos. Soy un ser humano de pleno derecho, querida. Y mi peculiaridad no tiene nada que ver con los pulpos. Dijo Kyoshi. Fuosh. De repente, el hombre desapareció. Y luego apareció detrás de Kei con una ráfaga de viento. Este es mi don. Dijo Kyoshi. No sé por qué me hace lucir así. ¿Así que puedes teletransportarte? Preguntó Kai con entusiasmo. No, eso no fue teletransportación, corrigió Kiba.
Fue super velocidad. Se movía tan rápido que ninguno de ustedes pudo verlo. Todos menos yo, claro. En realidad, apenas había podido seguir sus movimientos. Aparecía como una mancha borrosa en su visión. Esto significaba que, incluso con su inmensa velocidad, este tipo seguía siendo considerablemente más rápido. Eso es correcto, Lady Kiba, dijo Kyoshi, abalanzándose frente a su escritorio. Su rostro se puso verde y apareció una O blanca en él. Muy bien. Kyoshi corrió de vuelta al escritorio que estaba al frente del aula, junto a Izuku. Ahora bien, ¿comenzamos la lección, señor Midoriya? Por supuesto, dijo Izuku, apartándose del frente, hasta el fondo del aula. Yo estaré pendiente de la primera clase de hoy. Pero, por favor, presten atención al señor Shiji. Ahora, por favor, comiencen. Muy bien. Kyoshi carraspeó para aclararse la garganta antes de continuar. Hoy vamos a empezar a aprender sobre la Tercera Guerra Mundial. O las guerras de los Quirks. Ahora bien, ¿alguien me puede decir cuándo empezaron las guerras de los Quirks? 2061. Respondió Eri, aunque su voz sonaba algo insegura. Así es. Confirmó Kyoshi, sacando un control remoto y llamando a un proyector. Los dones aparecieron por primera vez en 2040. Y durante 21 años, la tensión creció en todo el mundo. Tras su aparición, el mundo se sumió en el caos. La mayoría de los gobiernos no estaban precisamente entusiasmados con la idea de que los ciudadanos tuvieran superpoderes que pudieran usar como armas. Por ello, muchos gobiernos rápidamente promulgaron políticas contra los dones. Estas políticas iban desde prohibir su uso, hasta arrestar y encarcelar a cualquier persona con alguna peculiaridad, o incluso matarla en el acto. Cada una de las frases de Kyoshi iba acompañada de fotografías colgadas en la pared detrás de él. Fotografías de personas con peculiaridades siendo detenidas o atacadas por la policía. Los niños reaccionaron con una mezcla de asco y horror. Pero ninguno pareció demasiado sorprendido. Como seguramente ya habrán adivinado, a mucha gente no le gustó esto, explicó Kyoshi, mostrando una nueva diapositiva de personas protestando. Por supuesto, las personas con dones estaban en contra, al igual que sus familiares. Pero también había bastantes simpatizantes que no tenían ninguna relación personal con personas con dones. Aunque, dicho sea de paso, al principio eran minoría. Muchas personas sin dones estaban muy en contra de quienes sí los tenían. Y la discriminación por dones se desató. Mientras hablaba, aparecieron imágenes de protestas y de manifestantes siendo atacados por la policía u otros ciudadanos. Sorprendentemente, con el paso del tiempo, los movimientos a favor de los dones se hicieron cada vez más populares, explicó Kyoshi. Principalmente por dos razones. La primera es que cada vez más personas empezaron a tener hijos con dones. Y la segunda, de forma bastante sorprendente, con el tiempo, la gente empezó a darse cuenta de que sus reacciones iniciales habían sido, cuanto menos, un tanto irracionales. Los defensores de los dones hicieron todo lo posible por fotografiar las cosas horribles que les sucedían a las personas con dones, concretamente, la experimentación humana. Muchos países empezaron a experimentar con personas con dones, sobre todo para intentar descubrir el origen de sus poderes y cómo usarlos para sus propios fines. Aunque a veces se trataba más de tortura que de experimentación. Los defensores de los dones arriesgaron sus vidas para conseguir fotos de estas cosas horribles, infiltrándose en campos de concentración y laboratorios de experimentación para personas con dones. Gracias a esto, el público se volvió un poco más comprensivo. Sin embargo, esto prácticamente igualó las fuerzas entre ambos bandos numéricamente, con mucha gente que aún albergaba sentimientos en contra de los dones. Kiba levantó la mano. ¿Por qué la gente con dones no se defendió? Porque eran niños, explicó Kyoshi. Recuerden, al principio los dones solo aparecían en los recién nacidos. Así que cuando los gobiernos del mundo empezaron a recopilarlos, poco podían hacer. Dependían de sus padres para intentar ocultarlos. Tenían que permanecer ocultos. Claro que para las personas con dones mutantes, esto era imposible, pero para los demás, simplemente debían dejar de usar sus dones en público. Esto continuó durante 21 años. El odio hacia ambos bandos crecía cada vez más. Y los niños nacidos con dones crecieron. Y finalmente, se hartaron. Y empezaron a contraatacar.
Así es como entran en la guerra de los dones. La diapositiva cambió de nuevo, mostrando ahora a personas con peculiaridades luchando contra soldados y policías. Ahora se desconoce cómo, cuándo o qué fue lo que realmente desencadenó las guerras de dones, explicó Kyoshi. Se cree que una persona con una peculiaridad comenzó a rebelarse contra el gobierno, pero no tenemos forma de saber dónde ni cuándo. Ni siquiera si ese fue el caso. Pero, en cualquier caso, la gente comenzó a rebelarse contra los gobiernos de todo el mundo. Y aunque ya habían intentado rebelarse antes, esta vez estaban ganando. Los que tenían peculiaridades fueron los primeros. Se reunieron y comenzaron a usar sus poderes para masacrar a sus enemigos. Les quitaron sus armas y se las dieron a sus simpatizantes. Y una vez que comenzó la guerra de las peculiaridades, no tardó en terminar. Verán, la guerra de las peculiaridades no era una guerra típica. No se libró en un campo de batalla. Ni siquiera en ciertas áreas. Las luchas ocurrían en todas partes. Incluso en áreas muy pobladas. Lo que significaba que no podían usar sus grandes armas sin dañar a la población. Eso no detuvo a ciertos países, sino que solo empeoró las cosas para ellos, ya que esos actos horrorizaron al público, que comenzó a apoyar cada vez más a los ejércitos pro peculiaridad. Otra ventaja que tenían los ejércitos pro peculiaridad era la velocidad y la sorpresa. Los dones no eran como muchas de las armas que usaba el gobierno, que debían transportarse y desplegarse. Los dones podían usarse al instante, lo que les otorgaba una gran ventaja ofensiva, y pretendían aprovecharla al máximo. No daban tiempo a los gobiernos del mundo para desplegar sus armas más poderosas ni para elaborar estrategias adecuadas. Además, atacaron específicamente a los responsables de las fuerzas antidon, algo que resultaba fácil, ya que se trataba de figuras públicas y funcionarios gubernamentales. Esto causó graves problemas, pues dejó a la mayoría de las fuerzas antidon sin liderazgo, lo que provocó su rápida desintegración. Por lo tanto, la guerra antidon duró apenas medio año. En algunas partes del mundo, terminó antes. Medio año. Exclamó Fuku, sorprendida. Así es, fue una guerra bastante corta. Principalmente porque fue más una masacre que una guerra, explicó Kyoshi. En todo el mundo, la guerra terminó de una forma u otra. Algunos gobiernos simplemente derogaron las leyes contra los dones y así pusieron fin a la guerra allí. Otros gobiernos exterminaron a toda su población y la reemplazaron. Y algunos fueron completamente desmantelados y transformados en otra cosa. Y si bien la guerra de los dones no fue muy larga, lo compensó con su asombroso número de muertos. Aproximadamente el 41% de la población murió a causa de esta guerra. Casi todos abrieron los ojos con asombro. Eso es casi la mitad de la gente del mundo, susurró Kiba, casi sin palabras por lo que acababa de oír. Fue, de hecho, una época horrible y oscura en la historia de la humanidad. Y ostenta el récord del mayor número de muertos en cualquier guerra de la historia, explicó Kyoshi. Y la razón de semejante número de muertos se debió a algo llamado purgas de la igualdad. Verán, la gente del ejército Prodon era típicamente gente que odiaba cualquier forma de discriminación, racismo, sexismo, homofobia y cosas por el estilo. Y ahora que estas personas estaban armadas y ya no obedecían las leyes, decidieron que era el momento perfecto para eliminarlas del mundo. Así que usaron sus armas y sus dones para masacrar a cualquiera que tuviera una visión discriminatoria, o a cualquiera que creyeran que la tenía. Y así, las fuerzas Prodon masacraron a más de 1.000 millones de civiles. Kyoku gimió con disgusto. Gente. Y así concluimos nuestras lecciones sobre la guerra de los dones, dijo Kyoshi. Claro que hay muchas cosas que nos saltamos, y si quieren saber más, pueden investigar por su cuenta. Si tienen alguna pregunta, no duden en consultarme. Como el tema de hoy fue bastante intenso, terminaremos la clase antes para que tengan tiempo de asimilarlo y relajarse. Clase terminada. ¿Qué tal mi primera clase? Preguntó Kyoshi con entusiasmo. Ya era de noche, y Kyoshi acababa de terminar su última clase del día. Ahora estaba sentado en la oficina de Izuku para ser evaluado. Lo hiciste bien. Claro que me gustaría observarte un poco más, pero necesito atenderte en otro lugar, suspiró Izuku. Así que haré que las sirvientas observen tus lecciones y me informen. Espero que no te importe.
Oh, no tengo ningún problema, señor. Dijo Kyoshi, saludando con uno de sus tentáculos. Al fin y al cabo, no es común que la gente contrate a alguien con mi historial. Es cierto. Pero necesito gente talentosa, dispuesta a ser leal a mí y a mi familia, dijo Izuku. He visto tu capacidad para enseñar y tu habilidad para luchar. Y desde que aceptaste la exploración mental, confío en ti. Incluso si fuiste teniente de All for One. Creo que la gente puede cambiar. Le estaré eternamente agradecido, señor Midoriya. Dijo Kyoshi, inclinando la cabeza. Una cosa más, dijo Izuku, sacando un archivo de su escritorio. Esto le servirá de ayuda. He anotado los hábitos de aprendizaje de cada uno, sus puntos fuertes y las áreas en las que necesitan mejorar. También sus hábitos de aprendizaje en general. Con algunos será más fácil trabajar que con otros. Lo entiendo, señor, dijo Kyoshi, agarrando el archivo con su tentáculo. Me aseguraré de que todos comprendan lo que intento enseñarles. Es una promesa. XX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 
rápidamente. En ese momento, le estaba sentado en la biblioteca, con un libro delante que parecía disgustarle mucho. La guerra de las peculiaridades, por favor. Resoplóle. Esto debe ser bastante difícil de tragar. Le dio un respingo en su asiento y giró rápidamente la cabeza para ver a Kyoshi de pie allí. No hagas eso. Caramba, que tú puedas sorprender a la gente no significa que debas hacerlo. No me ves teletransportándome detrás de la gente solo para darles una sorpresa. Lo siento, lo siento. Me di cuenta de que estabas leyendo más sobre las guerras de dones y pensé que tal vez podría ayudarte, ofreció Kyoshi. Después de todo, sé bastante sobre esa guerra. ¿Crees que podría detenerlo? Preguntóle, sin mirar a Kyoshi a los ojos. Si viajara al pasado, ¿crees que podría detenerlo? Ni hablar, respondió Kyoshi con el mismo tono enérgico. A menos que impidieras que aparecieran los dones desde el principio, este tipo de cosas estaban destinadas a suceder. Es simplemente una consecuencia de la naturaleza humana y la explosión de la tensión acumulada durante años, mucho antes de que surgieran los dones. En aquel entonces, la gente predijo que la Tercera Guerra Mundial sumiría al mundo en un apocalipsis nuclear, y tal vez eso habría ocurrido si la naturaleza de la guerra hubiera sido diferente. Así que, incluso si pudieras evitar que aparecieran los dones, podrías crear un futuro aún peor. Leno respondió al principio. Su cuerpo se tensó aún más, apretó los puños con fuerza y empezó a rechinar los dientes. Así que supongo que venir al futuro fue algo bueno, ¿eh? Si hubiera estado aquí, le habían dicho que volver era una mala idea. Pero que se lo dijeran era una cosa. Leer sobre lo que les hacían a las personas con peculiaridades en aquella época. Los experimentos. Los campos. La tortura. Eso era otra muy distinta. Tiempos muy oscuros, dijo Kyoshi. Por suerte, no tuviste que pasar por eso. Odio a los humanos. Resoplóle mientras cerraba el libro de golpe. La humanidad puede ser realmente frustrante, dijo Kyoshi. Lo sé muy bien. Pero también hay aspectos que te hacen sonreír. Eso es lo que realmente hace que valga la pena vivir. Intenta que lo malo del mundo no te abrume. De lo contrario, te sentirás completamente insensible. Y esa no es forma de vivir. Créeme. Kyoshi tomó el libro. Creo que ya es suficiente estudio. Tanto trabajo y nada de diversión te convierten en un chico aburrido. Hoy que la señorita María se está tomando un descanso, ¿por qué no le das un fuerte abrazo? No tengo 5 años. Gruñóle mientras se levantaba de su asiento. Pero ¿sabes qué? Creo que ya he estudiado bastante. Scoop. Y así, se teletransportó. Muy bien, pequeño. No desperdicies tu vida, dijo Kyoshi mientras volvía a colocar rápidamente el libro en su sitio. Esa es probablemente la lección más importante que puedo enseñarte aquí. Capítulo 255. Rendimiento académico. Eri es una estudiante muy aplicada. Siempre se esfuerza al máximo y entrega sus tareas a tiempo. Sin embargo, se frustra fácilmente consigo misma cuando comete un error. Eri no tiene ninguna asignatura en la que sea particularmente mala. Sus calificaciones suelen estar por encima del promedio.
Kei. Kei es, bueno, necesitará más atención que los demás. Sus notas están por debajo de la media y no es por falta de esfuerzo. Kei siempre se esfuerza al máximo en clase y entrega sus tareas a tiempo casi siempre, aunque a veces se le olvida. A Kei le cuesta entender ciertas cosas y necesitará mucha tutoría personalizada. Solo hay que estar pendiente de ella y le irá bien. Su mejor asignatura es historia, pero incluso ahí sus notas son, en el mejor de los casos, promedio. Aunque debo decir que nadie supera sus conocimientos de zoología. Fu es un estudiante bastante tranquilo. Sus notas están un poco por encima de la media, aunque podrían ser aún mejores si se esforzara más. Desafortunadamente, debido a que algunas materias pueden ser bastante aburridas, a Fu le cuesta concentrarse. No lo culpo, considerando su peculiaridad, el aburrimiento es mucho peor para él que para los demás. Para él, es importante intentar que las cosas sean lo más interesantes posible y asegurarse de que esté involucrado. Es muy bueno en matemáticas, pero sus habilidades en historia varían según la materia. Kiba. Las calificaciones de Kiba son, en general, promedio o incluso inferiores al promedio. Esta vez, se debe a su falta de esfuerzo. Kiba detesta estar en clase, aunque sabe que es necesario. Si logras motivarla adecuadamente, es probable que sus calificaciones mejoren considerablemente. Sansan. Sansan es similar a Kiba en que odia las clases, pero incluso más que él. Sin embargo, sorprendentemente, su aversión a estar en clase la motiva a esforzarse más. Sabe que si su rendimiento académico es bajo, tendrá que recibir más tutorías, así que hace todo lo posible por evitarlo. Como resultado, sus calificaciones son bastante buenas. Aunque su letra es tan ilegible que leer lo que escribe puede ser difícil. Kyoko. A pesar de ser una de las alumnas más jóvenes, Kyoko es en realidad una de las mejores. Verás, a Kyoko le encanta que la elogien, así que se esforzará muchísimo en clase, siempre y cuando la felicites por su esfuerzo. Es muy sencillo. Solo asegúrate de ayudarla si parece que tiene dificultades. No te pedirá ayuda. Shiruko. No hay mucho que decir sobre el desempeño de Shiruko en clase. Tanto sus calificaciones como el esfuerzo que dedica son bastante buenos. Es un poco mejor en historia que en otras materias, pero no mucho. Yami siempre se esfuerza al máximo, pero el hecho de haber pasado la mayor parte de su vida en un bosque le dificulta ponerse al día en ciertas materias, especialmente en historia y matemáticas. Aún así, considerando su situación, ha logrado un progreso impresionante. Por suerte, no tiene reparos en pedir ayuda, así que si tiene dificultades, te lo dirá. Fuku. Las notas de Fuku están un poco por encima de la media. Parece que solo le importa no suspender y suele aburrirse en clase. A veces la verás distraída, aunque no a propósito, así que solo tienes que estar pendiente de ella de vez en cuando para asegurarte de que sigue prestando atención, sobre todo en matemáticas e historia. Destaca en casi cualquier actividad creativa. Otoko. Al ser uno de los más pequeños, necesita un poco más de atención para asegurarse de que lo entienda todo. Y hay que prestarle especial atención por si tiene dificultades, ya que no puede hablar para pedir ayuda. Aunque los demás niños suelen ayudarle con eso. Kai. Debido a su tamaño, Kai no puede asistir a clase presencialmente y tiene que hacerlo por videollamada. Por eso, a veces le cuesta ver bien. Además, no puede escribir, así que tengan cuidado con él. También, debido a su corta edad, puede tener dificultades para seguir el ritmo, sobre todo en matemáticas. Mu aprende mejor visualmente. No suele hablar mucho, pero casi siempre está atento. Sus notas en casi todas las asignaturas están por encima de la media. Solo asegúrate de que esté presente en clase antes de empezar. Yonda. No te preocupes por las notas ni el rendimiento de Yonda en clase. Sus notas son prácticamente perfectas y probablemente seguirán siéndolo. Solo asegúrate de que no presuma de sus notas ni actúe con condescendencia hacia los demás niños. Netsu. Las notas de Netsu son sorprendentemente buenas a pesar de que no le gusta ir a clase. Supongo que es por su dedicación a hacer las cosas bien. Aunque a veces le cuesta la ciencia. Ken. Ken es muy inteligente y tiene una memoria prodigiosa. El problema es que, de todos los niños, probablemente es el que más odia estar en clase. No se esfuerza casi nada en sus tareas y prácticamente nunca presta atención. Y sus notas lo reflejan.
Lo he convencido de que se esfuerce un poco más en matemáticas y ciencias, pero sus notas aún no reflejan su verdadero potencial. Nara tiene algunas de las mejores calificaciones de todos los niños. Notas casi perfectas en todas las materias, y se ha esforzado al máximo estudiando temas que van más allá del currículo. No te preocupes por ella, solo asegúrate de responder a todas sus preguntas. Si necesitas que alguien más le dé clases particulares a otro niño, pídeselo a ella. Aka. Las notas de Aka son bastante buenas en materias como matemáticas y ciencias, pero un poco bajas en otras. Además, se involucra demasiado en las clases de historia. No la dejes quejarse de nada, o la clase durará el doble. Ni se ha olvidado la mayor parte de lo que le enseñaron, por lo que sus notas son bastante bajas. Aunque se esfuerza mucho por mejorar. Shina. Las calificaciones de Shina son perfectamente promedio en todos los aspectos. No hay necesidad de prestarle más ni menos atención que a los demás. Simplemente, no la dejes hacer nada que requiera destreza. Alice es una estudiante bastante inteligente y trabajadora, y sus calificaciones probablemente serían mejores si no tuviera que adaptarse a su nuevo entorno y a un nuevo idioma. Solo asegúrate de ayudarla si tiene dificultades para entender algo. Ella podrá resolver el resto por sí sola. Jin. El principal problema de Jin es la motivación. Lograr que vaya a clase es un gran problema, y que se mantenga despierto durante la clase es aún más complicado. Sus calificaciones son prácticamente inexistentes debido a que no participa en la mayoría de los exámenes. Java. A pesar de su actitud un tanto ruda, las calificaciones de Java están por encima del promedio. Esto se debía principalmente a su despecho, ya que la gente solía asumir que era la tonta y torpe del trío, así que empezó a estudiar en serio por pura rebeldía. Probablemente Ji tenga las mejores notas de todos los niños. Nara y Yonda compiten con ella, aunque a menudo se adelanta. Excepto en historia. Le interesan mucho más las ciencias y las matemáticas, sobre todo las ciencias, y suele pasar tiempo en el laboratorio. Inu, al igual que sus hermanas, tiene excelentes calificaciones. Principalmente porque cuenta con la ayuda de sus hermanas, pero tampoco es que le falte inteligencia. Destaca en ciencias, no tanto como Ji, pero aún así es bastante buena. Y, al igual que Ji, tiene algunas dificultades con la historia. Le ya tiene una formación bastante completa y está familiarizado con la mayoría de las materias que impartimos. Aunque le vendría bien un repaso. La historia reciente es lo único que desconoce por completo. Y Miko también es una estudiante muy hábil. Sus calificaciones están cerca de las de los mejores. Lo hace exclusivamente para recibir elogios. Así que asegúrate de elogiarla con frecuencia. Sorprendentemente, su mejor materia es matemáticas. Tiene una habilidad innata para ello. Tenko. Actualmente, Tenko no ha participado en las clases. Esperemos que pueda asistir en una semana aproximadamente. Okui es un estudiante bastante bueno, siempre y cuando no se distraiga por el hambre. Normalmente no se permiten bocadillos durante la clase, pero en su caso podemos hacer una excepción. Kano. Las calificaciones de Kano están por encima del promedio, para su gran frustración. Desea con todas sus fuerzas estar entre los mejores estudiantes, aunque solo sea para presumir. Ojalá encuentre consuelo en sus habilidades de costura. Otto. Las calificaciones de Otto están un poco por encima del promedio. Pero no parece tener verdadera pasión por las clases. Da la impresión de que está satisfecho con su nivel actual. Koe es un poco traviesa en clase. A menudo intenta hacer travesuras durante la clase, como esconder cojines de broma en los asientos de los demás, poner un cubo de agua en la puerta, trastear con el proyector, esconder material escolar, etc. Además, parece que no presta mucha atención en clase, por lo que sus notas suelen ser bajas. Kuki también está desinteresado en clase. Aunque eso puede deberse a que no está muy contento conmigo últimamente. Quizás ahora que tú das clases se sienta un poco más motivado. Sakio. Dado que tiene menos de 2 meses, tiene mucho que aprender. Por suerte, es muy inteligente y se adapta rápidamente. Así que, con unos meses de clases particulares, debería ponerse al día. Mi único consejo es que te prepares para el dolor y tengas a mano medicamentos para el dolor de cabeza. Capítulo 256.
chocolate y conversación contrario a lo que la gente podría pensar, o incluso a lo que la propia Kiba diría. Ella no amaba la sangre. Ni siquiera le gustó mucho. Porque cada vez que veía sangre, sabía que alguien tenía que sufrir para obtenerla. Aunque fuera de una forma muy leve. O de una manera muy terrible. Papá, susurró Kiba. Kiba estaba de pie entre los restos en llamas que antes habían sido la oficina de Izuku. Todo estaba roto o en llamas, y la ventana, al igual que la pared donde se encontraba, había quedado destrozada, dejando al descubierto el páramo ardiente y en ruinas que una vez había sido el hermoso bosque en el que ella solía jugar. Y a sus pies, yacía el cuerpo de Izuku. La sangre manaba bajo él, mientras sus ojos sin vida la miraban fijamente. Por fin está muerto. Sombras negras los rodearon. Con sonrisas rojas como la sangre en sus rostros inexistentes. Escoria sin peculiaridades. Desperdicio de aire. Todos los que no tienen peculiaridades deberían morir. Rebanada. De repente, el cuerpo de Kiba cambió. Le aparecieron garras en los dedos, las cuales usó rápidamente para atravesar las sombras que la rodeaban. Rebanada. 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 Ah. Ah. Detente. Ah. Los gritos y el desgarro de la carne acompañaron la furia de Kiba. Cortó, desgarró, golpeó y mordió a las sombras como si fueran animales salvajes, salpicando su sangre por toda la habitación destrozada, hasta que no quedaron sombras. Cuando Kiba terminó, se encontró de pie en un lago de sangre. El cuerpo de Izuku estaba medio sumergido, con sus ojos muertos aún fijos en ella. No había suficiente sangre. Ni de lejos. Ella los encontraría. A todos los que se atrevieran a alejar a su papá de ella. Ella quería su sangre. Señorita Kiba. Ah. Kiba abrió los ojos y se incorporó rápidamente en la cama. Su cuerpo estaba cubierto de sudor y respiraba con dificultad. Señorita Kiba, ¿se encuentra bien?, preguntó Hinata, de pie junto a la cama de Kiba, con expresión de profunda preocupación. Parecía que estaba teniendo una pesadilla. Yo, estoy bien. Kiba esbozó una sonrisa forzada. Gracias por despertarme. Señorita Kiba, compartimos un vínculo, dijo Hinata haciendo un puchero. No puedes mentirme. Yo, Kiba suspiró, y toda la energía que tenía para fingir que estaba bien se desvaneció, mientras su expresión se transformaba en una mirada de tristeza. Hinata, por favor, tráeme mis pantuflas, creo que necesito despejarme. XX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 
disfrutaba bastante de los regalos que él le había hecho. El don de volar, en particular, era algo que ella apreciaba mucho. Aunque no le agradaran sus orígenes, Kiba flotaba en el cielo nocturno, mirando las estrellas. Pero ni la belleza de las estrellas, ni el frío aire nocturno pudieron apartarla del sueño que acababa de tener. ¡Qué sorpresa verte aquí, Lady Kiba! Kiba bajó la mirada y vio a Kyoshi de pie en el tejado de la casa, mirándola con 2 tazas entre sus tentáculos. Pareces bastante angustiada, ¿por qué no bajas y hablamos si quieres? Ofreció Kyoshi. Tengo chocolate caliente. Kiba suspiró y voló hasta el tejado, antes de sentarse. Muy bien, sensei. Kyoshi se sentó a su lado y le ofreció una taza de chocolate caliente. ¿Y bien, qué te tiene despierta? Yo, tuve una pesadilla, dijo Kiba, sonrojándose ligeramente, avergonzado por lo infantil que sonaba. Papá murió y yo, maté a mucha gente. Ya veo, dijo Kyoshi, mientras pensaba en la mejor manera de explicar todo esto. Bueno, no tienes que preocuparte de que el señor Midoriya muera. Tu padre es fuerte. En casi todos los sentidos de la palabra. No permitirá que unos bastardos lo derroten. Todavía no entiendo por qué siquiera quieren lastimar a papá. Gritó Kiba frustrado. No entiendo el Kyok. Para nada. Bueno, ¿quieres que te lo explique? Preguntó Kyoshi. ¿Los 5 pilares de la discriminación? Si puedes. Kiba asintió, bebiendo un poco de su chocolate caliente y preparándose para prestar mucha atención. Lo primero es el miedo, comenzó Kyoshi. La gente teme lo diferente. En el momento en que ven algo que les resulta desconocido, su primer instinto es controlarlo o destruirlo. O bien, temen que los destruya. El segundo es la superioridad. Te encanta sentirte especial, ¿verdad?
Bueno, a otras personas también les encanta sentirse así. Hasta el punto de convencerse de que nacieron especiales y forman parte de un grupo especial de personas que son mejores que todos los demás. Así que tratan mal a todos los que no son como ellos porque eso les hace sentir mejor consigo mismos. El tercero es la explotación. Este es simple. Si la gente piensa que un grupo de personas merece ser maltratado, puede sacar provecho de ello. Esclavizándolos. Vendiendo libros que difunden mensajes negativos. Y cosas por el estilo. Y el cuarto es la tradición. Algunas creencias discriminatorias han existido durante tanto tiempo que quienes las creen las tienen tan arraigadas que creen que tienen razón. Es como una planta que echa raíces cada vez más profundas en la tierra, volviéndose cada vez más difícil de arrancar. Y el último es la estupidez. Algunos a la gente simplemente se le dice que hay que tratar mal a los demás por cualquier motivo, y se lo creen. Así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son las preguntó Kiba. Probablemente una combinación de superioridad, tradición y griega. Ah, cierto, ahí hay otro pilar de discriminación que había olvidado, dijo Kyoshi mientras tomaba un sorbo de su chocolate caliente. Venganza. Verás, a veces, a la gente le pasan cosas malas. Y esas cosas malas las hacen otras personas. Entonces, las víctimas de esos crímenes desarrollan un odio hacia esas personas y hacia cualquiera como ellas. Creo que en aquel entonces, una de las principales razones por las que se creó la CLA fue precisamente por la discriminación que sufrían por parte de las personas sin dones. Así que, como fueron discriminados, ahora ellos discriminan. Kiba reflexionó sobre ello durante unos segundos, con una expresión cada vez más agria. ¡Qué tontería! Todas las personas que les hicieron daño murieron. ¿Y acaso no les ayudaron algunas personas sin dones durante esa guerra? Sí, pero la rabia puede vencer a la lógica, dijo Kyoshi. Algunas personas lidian con el dolor infligiéndolo a otros. Kiba se estremeció. Y veo que eso nos lleva bastante bien a nuestro siguiente tema, dijo Kyoshi. Dime, ¿te sentiste bien cuando mataste a esas personas en tu sueño? Y Kiba comenzó a temblar un poco, pero entonces Kyoshi puso uno de sus tentáculos sobre su cabeza. No te preocupes, no te voy a juzgar, le aseguró Kyoshi. No tengo derecho a hacerlo. Solo intento guiarte y ayudarte a superar tu confusión. Así que, ¿por qué no me haces la pregunta que tanto has querido hacerme? Sensei, está bien. Kiba vaciló un segundo, antes de respirar hondo y forzar la pregunta. ¿Está bien querer matarlos? Es que, los odio. Los odio muchísimo. Solo quiero que se vayan. Kyoshi esperó un segundo para responder, dejando que Kiba se recompusiera un poco antes de contestar. A tu pregunta, no. Es un crimen querer matar a alguien. Si vives lo suficiente, eventualmente encontrarás al menos a una persona a la que querrás muerta. Incluso alguien tan amable como tu padre tiene personas a las que le encantaría asesinar. Como ese tal Garaki. Si no se hubiera quitado la vida, estoy seguro de que el señor Midoriya lo habría hecho. Y estoy seguro de que le habría encantado hacer cosas mucho, mucho peores. Odiar es ser humano. Nunca he conocido a una sola persona sin odio en su corazón, bueno, excepto esa chica Kei, pero ella es anormal. Pero aparte de ella, todos tienen odio en su corazón. Y eventualmente, ese odio se intensifica hasta el punto de querer que alguien desaparezca. Pero querer hacer algo y hacerlo realmente son cosas muy diferentes. Quitar una vida, incluso si es la vida de alguien malo, solo debería hacerse si es absolutamente necesario. Después de todo, la muerte significa que no pueden arrepentirse. No pueden cambiar ni reformarse. Y nunca sabrías qué tipo de cosas podría hacer una persona si se volviera hacia el odio. Luz. Odiarla es ser humano, pero lo que nos eleva por encima de los animales salvajes es controlar ese odio. Sin eso, no somos más que bestias sin mente, esclavas de nuestro, ¿entiendes? Sí, creo que lo entiendo, dijo Kiba, con una expresión que denotaba que aún estaba reflexionando profundamente sobre el tema. Gracias, Sensei. XX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 
Izuku suspiró mientras se dirigía a la cocina. Izuku terminó trabajando hasta tarde anoche, lo que provocó que durmiera durante el día y se despertara hace un par de horas. Eso significa que no iba a volver a dormirse pronto. Entró en la cocina y se encontró nada menos que con Ken, con la mano en el tarro de las galletas. Literalmente. Hola, dijo Ken nerviosamente, mientras dejaba el frasco, pero seguía sacando una galleta. Izuku suspiró. Lo dejaré pasar esta vez, pero estar en clase con sueño va a ser un verdadero fastidio, ¿sabes? Ken se encogió de hombros e inmediatamente se tragó la galleta. Izuku negó con la cabeza, se acercó al refrigerador y sacó un tazón de carne ya preparada. Mientras Izuku iba a calentarlo, Ken lo miró fijamente durante un rato, antes de decir finalmente algo. Entonces, ¿cómo puedes seguir así? ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku mientras quitaba el envoltorio transparente del tazón y lo colocaba en el microondas. ¿Vale? ¿Por qué quieres ayudar tanto a la gente? Preguntó Ken, con expresión de genuina confusión. Llevas tanto tiempo queriendo ser un héroe. Aunque el mundo te trataba fatal todo ese tiempo. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, Izuku hizo una pausa, tomándose un minuto para reflexionar. No estoy seguro de poder responder completamente a eso. Simplemente nunca me disuadió. En parte, probablemente se deba a que me culpaba por muchas de las cosas que viví, pero en general, no puedo darte una buena respuesta. Así que eres tan buen tipo, ¿eh? Ken suspiró, con un aire algo desanimado. Y luego estoy yo. Me pregunto sobre eso. Izuku frunció el ceño. Al fin y al cabo, no puedo verme como otra cosa que alguien que busca complacer a los demás. Sue y yo, en el fondo, no somos tan diferentes. Sin embargo, quienes buscan complacer a los demás no siempre son buenas personas. Porque las personas a las que quieren complacer tampoco lo son. Me pregunto, si nunca hubiera visto a un héroe. Si nunca hubiera tenido ese sueño. ¿Qué habría sido de mí? Pero algo que me preocupa aún más es un tiempo no muy lejano. Justo antes de que Eri me encontrara. Estaba tan desesperado por encontrarle un propósito. Habría hecho cualquier cosa y hubiera pensado que podría hacer feliz a alguien, si hubiera sido alguien de quien valiera la pena aprovecharse. Me pregunto qué me habrían podido convencer de hacer, o si alguna vez habría podido parar, con esa mente tan perturbada que tengo. Izuku se volvió hacia Ken. Ken, ¿por qué quieres ser un héroe? No pareces muy a gusto con la gente. Lo has dejado muy claro. Por mucho que te guste que te alaben, no creo que estés dispuesto a arriesgar tu vida por ello. Sobre todo cuando podrías conseguirlo de otras maneras. Y no es que necesites más dinero. Entonces, ¿cuál es tu verdadera razón? Ken vaciló, pero finalmente habló. Mi hermana siempre fue mejor que yo con la gente. Probablemente habría hecho más amigos si no fuera por mí. Así que le gustó la idea de ayudar a la gente como un héroe. Y yo simplemente, la acompañé. No es que odiara la idea. No, odio a la gente. Entiendo que hay gente buena e inocente por ahí, y quiero ayudarlos. Además, siempre me ha gustado la idea de darles una paliza a los malos, así mato dos pájaros de un tiro. Pero tu principal objetivo es proteger a tu hermana, dijo Izuku. Quiero decir, sería un mal hermano si no lo hiciera, bueno, un hermano aún peor, dijo Ken haciendo un puchero. Y no le cuentes nada de esto, es vergonzoso. Izuku sonrió. No lo haré. Pero tengo un consejo para ti. Si bien ayudar a los demás es sumamente gratificante, también es una de las cosas más agotadoras que puedes hacer. Así que no olvides cuidarte a ti mismo. Ser un poco egoísta no siempre es malo. Y el hecho de que hayas hecho algo mal no significa que tengas que sacrificar tu propia felicidad para arreglarlo. Recuérdalo. Ken frunció el ceño y miró su Omnitrix. Claro. ¿Pero qué hay de ti? ¿Vas a ser más egoísta? Izuku suspiró mientras sacaba su comida. Puedo intentarlo. Y quién sabe. Quizás algún día, en un futuro lejano. Con la ayuda de mi terapeuta y el apoyo de mi familia. Quizás algún día, me tome un día libre por voluntad propia. Capítulo 257. Proyecto Empower. Proyecto Empoderar. El Proyecto Empower es una iniciativa del Sr. Midoriya a la que se le ha asignado una prioridad de nivel 2. El proyecto se centra en potenciar a personas vulnerables que desean convertirse en héroes.
Este proyecto abarca varias divisiones diferentes y está autorizado a utilizar todos los recursos disponibles para el mismo, siempre y cuando no afecte a ningún proyecto de mayor prioridad. Hoy repasaremos proyectos de varias divisiones, bajo el paraguas del proyecto Empower. Proyecto Anillo del Estado de Ánimo. El proyecto Mood Ring fue sugerido por el Dr. Gado, bajo la división del Dr. Futaba. La tesis de este proyecto es que las emociones pueden utilizarse para aumentar el poder de las peculiaridades. Por ello, desean desarrollar dispositivos que puedan transformar las emociones en poder. Estos dispositivos tendrían forma de anillos multicolores. Cada uno sería capaz de manifestar una emoción específica y convertirla en poder. Actualmente tenemos 4 en desarrollo. Un anillo rojo, alimentado por la ira. Un anillo verde alimentado por la fuerza de voluntad. Un anillo rosa impulsado por el amor. Y un anillo azul impulsado por la esperanza. Si bien este proyecto es ciertamente posible, actualmente se enfrenta a algunos problemas importantes. En primer lugar, les resulta difícil lograr que las emociones se manifiesten adecuadamente como poder en los anillos. Y en segundo lugar, cada vez que lo hacen, los anillos explotan inmediatamente. Es probable que este proyecto tarde años en completarse. Proyecto Poder Femenino. El proyecto Girl Power fue propuesto por la doctora Ke, dentro del departamento de la doctora Ada. La idea que subyace a esto es que ya tenemos múltiples fuentes de energía caótica adicional, encerradas dentro de nuestros cuerpos. Esa energía proviene de nuestros órganos reproductores. Concretamente de los óvulos en el caso de las hembras y de los fluidos en el caso de los machos. Si de alguna manera pudiéramos permitir que una persona desarrollara y utilizara ese poder por sí misma, podríamos aumentar su poder en varios órdenes de magnitud. Actualmente, hemos desarrollado un método para hembras, pero su utilización parece imposible para los machos. Al inyectar en el útero un fluido de reciente desarrollo conocido como jugo mágico, los óvulos serán fertilizados. Pero en lugar de convertirse en bebés, se transformarán en lo que se denomina huevos mágicos. Estos huevos potenciarán significativamente la peculiaridad del usuario, además de incrementar las capacidades generales de su cuerpo. Si bien este proyecto ha sido perfeccionado y probado, el inconveniente más notable e inmutable de este proceso es que elimina la posibilidad de que esa mujer tenga hijos. Un efecto secundario adicional, y mucho menos notable, es que cada vez que la usuaria utiliza su poder, su útero brilla. Este proyecto no se puede utilizar en hombres, así como en mujeres que ya son incapaces de tener hijos. El proyecto está listo para su uso y ya cuenta con un caso exitoso de uso en una persona. Sin embargo, debido a los inconvenientes del procedimiento, el número limitado de personas a las que está disponible y la naturaleza generalmente incómoda del mismo, es poco probable que muchas personas lo utilicen. Proyecto Caballero del Árbol. El proyecto Caballero Oscuro se puso en marcha después de que la División de Botánica hiciera un nuevo descubrimiento. Descubrieron una nueva planta que puede aumentar considerablemente las capacidades de ciertas personas. El proceso es el siguiente. Primero, tomamos lo que se conoce como la nuez caballero y se la damos al usuario. ¿Quién se la traga? Una vez que llega al estómago, se disuelve y sus semillas se vierten al resto del cuerpo, donde comienza el proceso de conversión. Algunas de las semillas son absorbidas por diversas partes del cuerpo y se transforman en un ser mitad planta. Una vez que eso sucede, se desarrollan nuevas glándulas y órganos en el interior del ser. Mientras se lleva a cabo el proceso de conversión, el sujeto entrará en un estado de hibernación. Todos sus nervios quedarán bloqueados, lo que le impedirá sentir dolor. Durante este tiempo, deberá asegurarse de que el sujeto esté constantemente expuesto a la luz solar. Después de aproximadamente una semana, el sujeto despertará, transformado por la nuez. Su piel se volverá verde y todo su cuerpo estará compuesto a partir de células mitad vegetales. Las habilidades que obtienen de esta transformación son las siguientes. Al realizar actividades normales, no experimentarán ningún cambio. Sin embargo, al realizar actividades extenuantes, notarán un aumento del 30% en fuerza y velocidad. Además, su resistencia general mejorará en un 60% aproximadamente. Su capacidad de regeneración aumentará significativamente. Las heridas pequeñas se cerrarán en segundos. Las más grandes sanarán en minutos. Incluso podrán regenerar extremidades y otras partes del cuerpo que normalmente no podrían. Sin embargo, seguirán muriendo si son decapitados o si se destruye gran parte de su cuerpo.
Su última habilidad consiste en manipular órganos especiales en sus músculos, capaces de generar una sustancia similar a la corteza de un árbol. Esta sustancia puede desplazarse hacia el exterior y cubrir la piel, y el usuario puede moldearla a su antojo, transformándola en armaduras y armas. Como puedes ver, se trata de una habilidad de mejora extremadamente potente. Sin embargo, tiene sus inconvenientes. En primer lugar, para poder someterse a este proceso con éxito, es necesario ser genéticamente compatible. Para quienes no lo sean, el proceso probablemente les causará la muerte o discapacidades graves. Afortunadamente, podemos comprobar si son compatibles o no, así que no tenemos que arriesgarnos a probarlo en temas que no se estén ejecutando simultáneamente, ni a cerrar el proyecto por completo. Además, incluso si eres genéticamente compatible, existen factores que pueden descalificarte del proceso. Para sobrevivir a la conversión, el sujeto debe gozar de una salud óptima. Por lo tanto, si padece alguna afección médica, no es apartamento. Una vez que los usuarios se conviertan, sufrirán dos inconvenientes principales. En primer lugar, deberán ingerir el doble de comida que una persona normal. Si realizan actividades extenuantes, esta cantidad puede cuadruplicarse. Además, el usuario tendrá que exponerse a mucha luz solar. De lo contrario, se debilitará considerablemente e incluso podría morir. Si bien este proyecto está listo para comenzar, sus limitaciones en cuanto a compatibilidad genética probablemente conducirán a su estancamiento. Mecanización del proyecto. El proyecto de mecanización fue sugerido personalmente por el Sr. Midoriya y está bajo la supervisión de las divisiones del Dr. Ikari y el Dr. Hada, respectivamente. Este proyecto gira en torno a la idea de utilizar partes robóticas para potenciar las capacidades humanas, convirtiéndolas en cyborgs. El simple hecho de dotarlos de partes robóticas no supone ningún problema. El verdadero problema reside en conectarlas con su energía caótica y potenciarla. El uso de fractales es ineficaz. Si bien los androides son inmunes a los efectos secundarios de los fractales, los cyborgs no lo son. Las esmeraldas del caos son efectivas y, con las modificaciones adecuadas, los cyborgs pueden usarlas con mayor eficacia que la mayoría de los seres no cyborgs. Sin embargo, las esmeraldas del caos son uno de los pocos recursos que no podemos usar en el proyecto Empower. Tenemos dos métodos actuales que podemos utilizar para que este proyecto funcione. La primera es la optimización. Modificar el cuerpo para que esté perfectamente optimizado para usar su peculiaridad. Si bien el aumento de poder que esto ofrece suele ser mínimo, puede brindar un gran control y minimizar las desventajas. La segunda es la mejora. Si bien los fractales no son útiles a largo plazo y las esmeraldas del caos son demasiado valiosas, debido a la naturaleza cibernética del proyecto, ciertas cosas que antes estaban descartadas ahora son opciones viables. Hubo prototipos de esmeraldas que fueron considerados un fracaso. Esmeraldas Sol. Las esmeraldas Sol son mucho más fáciles de crear que las esmeraldas del caos, al igual que los fractales, pero a diferencia de estos, pueden contener energía del caos pura. No son tan poderosas como una esmeralda del caos, pero aún así proporcionan un aumento significativo a las habilidades. La razón por la que se consideró un fracaso es que los materiales que componen las esmeraldas del alma son mucho menos eficaces para contener ese poder. En general, no hay problema, pero en cuanto alguien las toca, probablemente empezaría a arder de adentro hacia afuera. Por otro lado, los seres cibernéticos pueden ser mejorados para poder usar este poder sin morir. Tras muchas pruebas, finalmente hemos dado con un diseño que utilizará las esmeraldas Sol para potenciar tanto sus peculiaridades como sus capacidades físicas. Este proyecto ya está listo para las pruebas en humanos y parece perfecto. Si no fuera por un problema, era extremadamente caro. Las piezas cibernéticas por sí solas cuestan millones, y las esmeraldas Sol son aún más caras. Lo mejor sería limitar este proyecto, por el bien de nuestro presupuesto. Proyecto de ciberización. El proyecto de cibernética fue propuesto por el Dr. King y actualmente se encuentra en suspenso. La idea es abandonar el cuerpo por completo. Extraer el alma del cuerpo y colocarla dentro de un robot. Idealmente, este proceso se realizaría cristalizando el alma, para poder extraerla e introducirla en cuerpos robóticos. Se utilizaría el mismo proceso que empleamos con los fractales para crear androides. Este proyecto se ha suspendido, ya que la idea de manipular las almas genera reticencia en ciertos investigadores.
Aunque al Dr. King se le ha permitido continuar con su investigación, debido al interés que el Sr. Midoriya ha mostrado en el proyecto. Este proyecto debe mantenerse bajo el más alto nivel de secreto, ya que no creo que sea necesario explicar por qué al público podría no gustarle la idea de que la Fundación Midoriya arranque las almas de las personas. Capítulo 258. Más rápido que rápido ga. Gritó Nara. En ese momento se encontraba en el bosque, en su forma XLR8, corriendo hacia Kyoshi. Pero él se apartó hacia un lado, evitando así su intento de agarrarlo. Nara siguió intentando agarrarlo, mientras Kyoshi esquivaba cada intento. Entonces Kyoshi huyó, adentrándose cada vez más en el bosque, con Nara siguiéndola de cerca. Los dos corrieron a través del bosque a velocidades superiores a las de un tren bala. No está mal, es raro que alguien pueda moverse tan rápido, la elogió Kyoshi, dándose la vuelta y corriendo hacia atrás para hablar con ella. TCH. Gruñó Nara. Intentó acelerar, pero ya había superado su límite. Y él seguía sin sudar. BRRR. Ahora. Gruñó Nara. Por mucho que le doliera el orgullo, no tenía más remedio que aceptar la derrota. Empezó a ir más despacio, intentando cada vez más asegurarse de no morir al transformarse de nuevo. BRR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 R
la normalidad y seguía corriendo más rápido de lo que sus piernas podían soportar, lo que provocó que tropezara y rodara hacia adelante contra un árbol. Sin embargo, antes de que pudiera golpearla, Kyoshi se abalanzó y la atrapó. Eso estuvo cerca. Insisto en que tengas más cuidado la próxima vez, le regañó Kyoshi con suavidad. Aún así, tu velocidad es impresionante. Quizás cuando seas mayor logres que me hagas sudar de verdad en una carrera. Jejejejeje. Nara hizo un puchero. Está bien. Está bien. Lo entiendo. Pero no creas que eres el más rápido todavía. Aún hay algo que no he intentado. Incógnita. Ken estaba comiendo cereales en la cafetería cuando Nara se acercó a él. Fúndete conmigo, exigió Nara. Ken dejó de comer y arqueó una ceja. Primero, no. Segundo, ¿por qué? Yo, perdí en una carrera. Nara resopló, sonrojándose un poco de vergüenza. Nunca antes la habían superado en velocidad. XLR8 siempre había sido el más rápido. Claro que sabía que tal vez no sería tan rápida como alguien como Olmig, pero ese era Olmig, compararse con él era injusto en cualquier sentido, aunque también sabía que Ochako, los Gamas y tal vez Kiba con todo su poder podrían superarla en velocidad, todo eso tenía sus inconvenientes. Los Gamas podían superarla ahora, pero cuando creciera probablemente sería más rápida. Y Ochako y Kiba solo podían ir a esa velocidad durante un tiempo limitado antes de que las desventajas de sus dones los ralentizaran. Pero Kyoshi estaba en otro nivel. Probablemente era tan rápido como Olmig, o incluso más. Y ella jamás podría alcanzarlo. Al menos no sola. ¿Perdiste una carrera? Preguntó Ken, algo sorprendido. ¿Era ese profesor nuevo? ¿Es tan rápido? Más rápido. Su velocidad es ridícula, dijo Nara. La única forma de superarlo en velocidad es con tu ayuda. Así que fúndete conmigo de una vez. Ken lo pensó. Por un lado, no le gustaba especialmente fusionarse. Pero por otro lado, su hermana probablemente se volvería muy molesta si se negaba. Está bien, pero me debes una. ¿Con qué vamos a fusionar a XLR8? No es que tenga formas súper rápidas. Solo elige tu forma más rápida, le dijo Nara, antes de estremecerse. Que probablemente sea la de mosca apestosa, ¿eh? Probablemente. Volar es muchísimo más rápido que correr, dijo Ken. Me pregunto qué tipo de fusión será esa. Acabemos con esto de una vez, suspiró Nara. Practicaremos la nueva forma hoy y mañana por la mañana competiremos contra Sensei. ¿Entendido? Sí, claro, dijo Ken, poniendo los ojos en blanco. Déjame terminar mi cereal. Vaya. Así que ustedes dos se unirán contra mí esta vez, dijo Kyoshi mientras estaban de pie al borde del bosque. Eso es. Hoy les mostraremos quién es el más rápido de todos. Dijo Nara. Ken. Es hora de la fusión. Hombre, sí que estás entusiasmado, ¿eh? Dijo Ken mientras se preparaba.
Los dos activaron sus Omnitrix y, en un destello azul, se convirtieron en uno solo. En su lugar se encontraba una mantarraya humanoide roja, con grandes ojos verdes, contornos negros en el rostro y cuernos amarillos. Tenía branquias a los lados y patas amarillas bajo los brazos. Además, poseía una cola larga y delgada de color rojo. Vaya, eso no era lo que esperaba, dijo Kyoshi. Realmente no parece una fusión. Sí, nosotros tampoco entendemos muy bien cómo funciona eso de la fusión, dijo la fusión. Al parecer, no se trata de fusionar las formas, sino que es algo parecido a cuando los niños nacen con peculiaridades heredadas de sus padres, pero mucho más fuertes. Ya veo. Tomará ciertos elementos, pero en general es algo propio, dijo Kyoshi. Qué interesante. Por cierto, ¿cómo debo llamarte exactamente? Llámanos, Getrai. Dijo la fusión. Ahora vamos a correr. Solo podemos hacer esto una vez al día. Disculpen. No perdamos más tiempo entonces. Dijo Kyoshi. Fuosh. Con eso, Kyoshi salió corriendo repentinamente. Pequeño. Getrai frunció el ceño, antes de saltar en el aire y lanzarse rápidamente a su persecución. Auge. Getrai voló tras Kyoshi a una velocidad vertiginosa, cortando el aire como un cuchillo. Empezaron a alcanzar a Kyoshi muy rápidamente. Vaya, no bromeaban. Acaban de empezar y ya van así de rápido. Kyoshi pensó, mientras aceleraba notablemente, esforzándose un poco para ir mucho más rápido. Oh, no, eso no. Dijo Getrai, antes de avanzar aún más rápido. Auge. Los dos continuaron corriendo por el borde del bosque. Ambos aumentaron su velocidad poco a poco, mientras Getrai comenzaba a alcanzar a Kyoshi gradualmente. Vamos. Ya casi. Pensó Getrai mientras disminuían lentamente la distancia entre ellos y Kyoshi. Qué impresionante, dijo Kyoshi. Sin embargo, todavía te faltan algunos años para poder alcanzarme. Boom. De repente, Kyoshi salió disparado hacia adelante de nuevo, rompiendo la barrera del sonido al aumentar su velocidad al máximo, y comenzó a superar a Getrai una vez más. ¡Ah, estampido sónico! Getrai jadeó, mirando a Kyoshi que huía con asombro por un momento, antes de lanzarle una mirada decidida. Aún no hemos terminado. Getrai agitaba los brazos, reuniendo toda la energía posible. Haciendo que fueran cada vez más rápido. Boom. 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 Pequeñas ráfagas se formaron a su alrededor a medida que se acercaban a romper la barrera del sonido. Vamos. Estoy tan cerca. Pensó Getrai. Y luego todo se volvió negro. Oh. Pensó Kyoshi al ver que Getrai comenzaba a caer del cielo. Se dio la vuelta y atrapó a Getrai, quien se estrelló contra Kyoshi. Off. Kyoshi gruñó mientras escupía sangre, el dolor solo empeoraba cuando ambos se estrellaron contra el suelo. Kyoshi recibió la peor parte del impacto mientras su espalda se deslizaba sobre la tierra. ¡Ay! Tras derrapar durante unos kilómetros más, se detuvieron. La parte trasera de la túnica de Kyoshi estaba completamente destrozada, y de ella salía una sustancia amarillenta parecida a pus. Bueno, esto es extremadamente doloroso, dijo Kyoshi con indiferencia, antes de bajar la mirada hacia Getrai, que estaba inconsciente. BRRRRR. 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 En un destello rojo, Getrai se transformó de nuevo en Ken y Nara, ambos con un aspecto algo maltrecho. Uf. Ambos gimieron. ¿Y qué hemos aprendido? Preguntó Izuku, con un tono bastante molesto. No debemos sobrepasar nuestro límite, dijeron Ken y Nara al mismo tiempo. Los dos estaban ingresados en la enfermería. Vera les había curado la mayoría de las heridas que habían sufrido al chocar con Kyoshi, aunque todavía estaban un poco aturdidos. Kyoshi, por otro lado, parecía estar perfectamente bien. Como nueva después de cambiarse de ropa. Le pido disculpas, señor Midoriya. No esperaba que se quedaran sin energía tan pronto. Está bien, estas formas no funcionan igual que los cuerpos humanos normales, no podía esperar que supieras cómo funcionan, dijo Izuku. La responsabilidad es completamente suya. Lo siento, dijeron Ken y Nara al unísono. Ken le dirigió a Nara una mirada que decía, espero que seas feliz. Y Nara simplemente sacó la lengua.
Ja. Gritó Himiko mientras blandía su cuchillo de madera contra Otto, quien lo bloqueó con su propio cuchillo de juguete. Giza observó cómo los dos luchaban entre sí, con Aka a su lado mirándolos con asombro. ¡Guau! Esos dos son increíbles, dijo Aka mientras observaba la pelea con cuchillos. Sí, los dos se han vuelto bastante hábiles en esto. Casi para ser niños, comentó Giza mientras se acariciaba la barba. Sin embargo, hay algo que realmente me preocupa. Otto le clavó el cuchillo en el cuello a Himiko, pero ella se echó hacia atrás apoyándose en sus brazos y le propinó una potente patada en el estómago. Otto luchó por no hacer ningún ruido mientras se quedaba sin aliento, y tropezó hacia atrás. Himiko se puso de pie de un salto y corrió hacia Otto. Otto intentó apuñalar a Himiko para alejarla, pero ella saltó por encima de él. Otto entró en pánico y se giró rápidamente para intentar detenerla, pero en el instante en que se dio la vuelta, descubrió que Himiko ya tenía el cuchillo en la garganta. Gané, cantó Himiko, haciendo el signo de la paz con la otra mano y sonriendo alegremente. Aka aplaudió a Himiko. Bien hecho. Eso fue increíble. Otto, por otro lado, no parecía tan entusiasmado. Frunció el ceño a Himiko, antes de soltar el cuchillo y marcharse. Himiko parecía confundida. ¿Eh? ¿Hice algo malo? No, es simplemente la reacción natural ante una cantidad desproporcionada de talento, dijo Giza. Le hiere un poco el orgullo, pero con el tiempo lo superará. No es que Giza no lo entendiera. Otto había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo a luchar, casi siempre en contra de su voluntad, utilizando métodos muy duros para dominar el combate cuerpo a cuerpo y minimizar el uso de su peculiaridad excesivamente destructiva. Himiko llevaba entrenando poco más de un mes y ya manejaba el cuchillo mejor que él. Era una prodigio, con reflejos y memoria muscular que, estrictamente hablando, eran de los mejores que Giza jamás había visto. Era como si hubiera nacido para la violencia. Si bien, para ser justos, Otto seguía siendo un poco mejor que ella en el combate cuerpo a cuerpo, eso probablemente no era de mucho consuelo para el pobre chico. Otto ya había tenido suficiente. Regresó a su habitación para intentar descansar un poco después de su pérdida y, por supuesto, su hermana estaba allí. Como era de esperar, Koe le preguntó por qué parecía tan disgustado, y Otto le dio una respuesta rápida antes de acostarse. Entonces su hermana empezó a reproducir en bucle esa risa molesta generada por voz, mientras se reía en silencio a carcajadas. Otto se levantó rápidamente y miró fijamente a su hermana, antes de hacer señas. ¿Podrías parar? Oh, lo siento, ¿te estoy molestando? Koe respondió con aire de suficiencia. Pensé que ya ni siquiera podía sentir emociones, maldito engreído. ¿Por qué eres así? Preguntó Otto con señas. ¿Qué te he hecho yo? El hecho de que tengas que preguntar es un problema. Koe frunció el ceño antes de levantarse y marcharse. Otto negó con la cabeza. ¿Por qué había venido ella aquí?